Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Efeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: ¿entonces qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtió al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, cada vez más nos seguimos encaminando a esa recepción del Espíritu Santo, a ese momento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descenderá sobre todos y cada uno de nosotros, y donde se nos darán todos esos maravillosos dones del Espíritu Santo. Aquí hablan específicamente del don de lenguas. En el momento que ellos recibieron el Espíritu de Dios, empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Pero no solamente son los únicos dones que existen, mis queridos hermanos. Hay muchísimos dones que pueden formar parte de tu vida y que pueden transformarla. Entre ellos, uno que es muy importante, el temor de Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos, te hablo sobre el temor de Dios? Porque esto es algo que se ha perdido con el paso del tiempo. Debemos de pedir a Dios, nuestro Padre Dios, que nos mande este don para que de verdad aprendamos a tener temor de Él y que no cometamos pecado sobre pecado, mis queridos hermanos. Todo esto se evitaría si realmente nosotros le tuviéramos ese respeto a Dios. Y si realmente, mis queridos hermanos, por medio de este maravilloso don, aprendiéramos a creer en Él. Aquí, si te fijas, nos habla de 2 bautismos. Decía, estamos bautizados por el bautismo de Juan. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no conocían el Espíritu Santo. Realmente Juan lo único que hizo fue preparar el camino para que Jesús, en este caso, se encargara de hacer el resto. ¿Por qué? Porque perfectamente bien Juan sabía que él no debía hacerlo. ¿Por qué? Porque él solamente estaba preparando el camino. Y Jesús iba a encargar de darles al Espíritu Santo, de bautizarlos en la fe, de bautizarlos en el amor. Por eso, si te fijas bien, les decía Pablo, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Fíjate bien, cuando abrazaron la fe, cuando ellos empezaron a conocer el camino de Dios. ¿Y qué fue lo que ellos respondieron? Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Para ellos ya les era suficiente el haber recibido el bautismo de Juan, pero realmente no sabían lo que les venía con el bautismo por medio del Espíritu Santo, las gracias que iban a recibir. Y como te comento, lo del don de lenguas que en ese momento se les dio no es absolutamente nada comparado con todos los dones que se derraman cuando nosotros tenemos esa disposición. Aprendemos a vivir con fortaleza, aprendemos a entender la palabra de Dios, aprendemos a conocer la palabra de Dios. Y sabes también que aprendemos a ser verdaderos hijos de Dios. Eso realmente sucede cuando nosotros tenemos esa recepción del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Empieza a haber esa transformación y realmente nosotros nos abandonamos a lo que es la voluntad de Dios. Dejamos de ser nosotros, dejamos de recibir ese bautismo humano
y realmente nos disponemos a recibir ese bautismo en la fe. En ese momento nosotros nos disponemos a ser verdaderos hijos de Dios y a comunicarnos con Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema o ante cualquier hecho que se presente. Realmente nosotros, mis queridos hermanos, estamos listos para ser hijos del Padre. La única gran diferencia es que no hemos pedido esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y realmente seguimos viviendo dentro del lado humano. Dejemos de lado el mundo, mi querido hermano, porque de eso nos hablaba el Evangelio justamente. Decía, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Realmente Jesús venció al mundo, mi querido hermano. Realmente Jesús rompió todas estas ataduras y todas estas cadenas. Si el reinado de Jesús hubiera sido de este mundo, te puedo garantizar que Él se hubiese quedado, pero Él quiso regresar al Padre. ¿Y sabes por qué quiso regresar al Padre? Porque sabía perfectamente bien que el mundo corrompe, que el mundo daña, que el mundo lastima y que el mundo destruye. A Él quisieron destruirlo y lo destruyeron dentro de la parte física, destruyeron su cuerpo, pero nunca destruyeron su esencia. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús vivía en gracia con el Padre, vivía en gracia con el Espíritu, eran una sola persona. Pues realmente, mi querido hermano, pide que estas maravillosas personas, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, habiten en ti, vivan en ti y se comuniquen contigo en cada momento. Arrepiéntete de todo lo que has hecho, mi querido hermano. Deja de lado toda esa miseria a la que el mundo te lleva. Deja de lado todo ese dolor al que el mundo te lleva. Deja de lado toda esa pobreza a la que el mundo te lleva. Y conviértete a Dios, porque realmente ahí es donde se encuentra la verdad. Ahí es donde se encuentra el camino. Por eso nos hemos encaminado, mi querido hermano, a esa recepción del Espíritu Santo. Porque sé que todos ya estamos listos para recibirle. Sé que ya todos estamos preparados, pero que este Pentecostés se viva de una manera muy diferente. Hemos vivido muchos Pentecostés, mi querido hermano, pero realmente te digo, ¿el Espíritu Santo se ha quedado contigo o solamente ha pasado como un día más? Si realmente el Espíritu de Dios ha descendido sobre ti, habita en ti, entonces te comportarás como un verdadero hijo de Dios y harás las cosas de una manera diferente. Dejarás de lado todo aquello que te ata al mundo, todo aquello que te destruye y todo aquello que te empobrece. Y realmente decidirás vivir en ese camino de abundancia y de prosperidad que te brinda nuestro Padre Celestial. Si es así, mi querido hermano, respóndele con este salmo. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, cual se disipan la cera, se derrita el fuego, así ante Dios perecen los malvados. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor toquen la cítara, porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Amén. ¿Te fijas, mi querido hermano, cómo aquel que confía en Dios, Dios le da casa, Dios le da abundancia, Dios le da libertad? Rompe esas cadenas que te están atando al mundo y pide la presencia del Espíritu Santo para que more en ti y para que realmente a partir de este Pentecostés tú te conviertas en ese hijo verdadero de Dios y que por medio de su intercesión te conviertas en un santo. Todos buscamos en esta vida el camino a la santidad, pero realmente pocos nos creemos que verdaderamente podemos ser santos. Pocos nos creemos que podemos ser hijos de Dios y pocos nos creemos, mi querido hermano, que la transformación viene cuando nuestra decisión se pone en las manos de Dios. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente. Paz y bien en todo lo que hagas. Que el Espíritu Santo descienda sobre ti y habite en ti para siempre.
Así sea.